Ahora sí, entro en materia. Hace muchísimos años, era presidente Uribe, estaba siendo nuestro primer mandatario, se tramitó después de muchos años una primera gran reforma al régimen pensional colombiano, el Acto Legislativo 01 del 2005. Para ese momento se auguraba, según los cálculos actuariales, que entre otras cosas han sido totalmente irresponsables por parte de todos los gobiernos, que había que hacer algo porque había un problema pensional, era una bomba pensional, y algo se hizo. En el Acto Legislativo 01 del 2005 se prohibieron los regímenes especiales. En el Acto Legislativo 01 del 2005 se le puso un techo a las pensiones en Colombia. Se decidió que no podía pensionarse en Colombia ningún ciudadano con más de 25 salarios mínimos. Increíblemente la Corte Constitucional se demoró más de 10 años, 11 años tal vez, para declarar exequible ese acto legislativo. Y entonces, hace uno o dos años, los colombianos descubrieron que la Corte Constitucional había salvado el tema pensional porque declararon exequible ese acto legislativo. Pero mientras tanto, durante 10 o 11 años, se obtuvieron pensiones, altísimas pensiones, con abuso del derecho y con pensiones obtenidas fraudulentamente. Entonces la Corte se demoró muchísimos años en hacer lo que tenía que hacer responsablemente. Y no fue la Corte, fue este Congreso de la República el que hizo ese acto legislativo, por iniciativa del entonces gobierno del presidente Uribe. Como entre otras cosas, también hay que decirlo, en aquella época, en el 1993, el entonces joven representante a la Cámara, Álvaro Uribe Vélez, no recuerdo si era representante o senador, presidente, estaba en el Senado, le tocó ser coordinador ponente de la Ley 100, que entre otras cosas, ese tipo de leyes no son iniciativa del Congreso de la República, tienen altísimo impacto fiscal. Eso fue iniciativa del presidente entonces, el presidente Gaviria. La Ley 100 no es del presidente Uribe, es del presidente Gaviria. En aquella época le tocó a él ser coordinador ponente porque pidió la ponencia, porque la quiso coordinar o porque el presidente de la Comisión Séptima de la época le dio la ponencia, por cualquier circunstancia, y la defendió y salió la Ley 100 del 93, como desarrollo de la Constitución del 91. Así que aquí hemos sido responsables todos de lo que está pasando en Colombia. A partir del acto legislativo 01 del 2005, se han hecho algunas modificaciones importantes al sistema pensional colombiano. Por ejemplo, se hizo la ley de pensión familiar, buscando ampliar cobertura. Y se han hecho otras leyes menores, se pusieron en funcionamiento los BEPS, que fueron un mandato del acto legislativo 01 del 2005, buscando ampliar cobertura. Hemos intentado muchas cosas, y por este Congreso de la República han pasado algunos proyectos de ley que han intentado modificar el régimen pensional colombiano, y la mayoría de ellos, por fortuna, y aquí asumo mi responsabilidad, por fortuna, señor presidente, pues no han pasado a pesar de las buenas intenciones. ¿Qué pasa? Hoy tenemos, con el régimen pensional que tenemos, la convivencia del régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Entre otras cosas, en una conversación informal, hace unos 2 o 3 años, en un congreso de Asofondos de la FIAP, estábamos con el doctor Iglesias, el chileno, padre de estos procesos, presidente, estaba inclusive el presidente Gaviria, y entonces la pregunta era, ¿y por qué en la Ley 100 se permitió la convivencia del régimen de ahorro individual y el régimen de prima media? Y la respuesta del presidente Gaviria fue
en ese momento, ¿por qué no como en Chile? Y entonces el presidente Gaviria dijo, porque en ese momento en Chile había una dictadura y podían hacer lo que hicieron. En cambio en Colombia había una gran democracia y por eso se hizo lo que se hizo. Es una cosa exótica lo que nosotros tenemos en Colombia, la convivencia de los dos regímenes. Los países europeos como Grecia o como algunos países, pues tienen un régimen pensional que tiene muchísimos beneficios y eso, por ejemplo, fue la consecuencia del problema que tuvimos en Grecia hace 2 o 3 años. Y nosotros creamos un sistema mixto que convive, que se pretendía que fuera complementario uno con el otro y hoy tiene muchísimas dificultades. Tantas como que ahora tenemos una ilusión de utilizar unos recursos del régimen de ahorro individual que responden a 14 o 15 o 16 billones de pesos y que como la plata está ahí, miremos cómo lo utilizamos para ampliar cobertura. Es loable la intención, es importante la intención, pero eso tiene muchísimas dificultades. Yo creo que aquí hay que llamar la atención sobre lo siguiente. Los gobiernos en Colombia son de 4 años y sobre el régimen pensional gravitan las situaciones políticas. Cuando un gobierno empieza, tiene algunas intenciones de hacer algunas cosas en aspectos de redistribución del ingreso, en aspectos de los beneficios sociales, en aspectos de la función social del Estado. Pero lo único que no abordan los gobiernos, no el colombiano, cualquier gobierno del mundo, es abordar con responsabilidad los problemas pensionales. Hoy en Colombia tenemos 6 millones de adultos que deberían estar pensionados, 6 millones, y solamente tenemos alrededor de 2 millones de pensionados, con el sistema que creamos en 1993 que perseguía la universalización, entre otras cosas, perseguía la igualdad, perseguía la equidad, pero la consecuencia hoy, 24 años después, es que el sistema no es universal. Hay 4 millones de adultos que van a tener pensión y no la tienen, están jubilados pero no están pensionados, no es universal, es injusto y es inequitativo. Tan inequitativo es que podría pensarse en cifras, porcentajes más, porcentajes menos, pero un sistema que usa 38 billones de pesos anuales, 38 billones de pesos anuales en el pago de pensiones, es un sistema que esos 38 billones, el 15% de ese dinero, de 38 billones de pesos, el 15% de ese dinero, perdón, el 85% de esa plata, 85% de 38 billones, se va justamente en el 15% de los pensionados. Y el 15% de esos 38 billones se usa justamente en el 85% de los pensionados. Es decir, en el sistema pensional colombiano hay un altísimo componente de subsidios que alguno de los expositores lo dijo aquí hace un momento. Hay subsidios hasta el 65%, y ni se diga de los subsidios en las altas pensiones. Una persona que cotiza toda su vida sobre 25 salarios mínimos es una persona que acumula en cualquier régimen alrededor de 600, 700 billones de pesos. Pesos más, pesos menos, o cientos más o cientos menos, pero las cifras por ahí. Y con la actual expectativa de vida, esa persona que acumula o que ahorra o que le aporta al sistema 700 millones de pesos, cuando se pensiona, alcanza a desacumular o alcanza a recibir más de 1.500 o 1.600 millones de pesos. Es decir, que una persona que tiene un altísimo ingreso, ¿sí? Además de tener un altísimo ingreso, para usted cotizar sobre 25 salarios mínimos, pues gana mucho dinero. Yo digo que una persona como nosotros, que tiene un buen sueldo, 20, 25 millones de pesos, si esa persona, presidente Uribe, si esa persona responsablemente no ha sacado adelante a su familia, si esa persona responsablemente no tiene su vivienda, hasta su carro, de pronto hasta un pedazo de tierra, entonces esa persona ha sido
no sé, un descuidado, un irresponsable tal vez. Entonces, ¿para qué una persona que gana 20 millones de pesos y que no ha sido responsable o que sí lo ha sido y sacó a sus hijos adelante, dio a la universidad, una buena familia, qué necesidad tiene una persona de tener un sueldo pensional de 18 millones de pesos hoy? Eso es lo que tenemos que pensar como ciudadanos, como colombianos. ¿Por qué una persona de esas que tiene dificultades ya, que ya no puede comer sino flores o lechuguita o tomate, una pechuga asada a los 65 años, para que una pensión de 18 millones de pesos? ¿Para ser el más rico del cementerio? Aquí tenemos que revisar es el techo mínimo que tiene una pensión en Colombia. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Y ese recurso que se usa en subvencionar altas pensiones, pues deberíamos buscar la forma de que esa subvención sea para las pensiones de un salario mínimo o de 2 salarios mínimos. Pero la forma de hacerlo no es metiéndole retazos al sistema pensional colombiano. Y la experiencia ya la vivimos, o ya la vivió el mundo. Hace muchísimos años en España decidieron sentarse a construir lo que se llama para el mundo entero el Pacto de Toledo, que yo llevo 4 o 5 años viniendo en llamar que hagamos el Pacto de Pereira. ¿Y qué es el Pacto de Pereira o el Pacto de Toledo? Sentémonos, todos los actores, sentémonos, los partidos políticos, porque es que las pensiones no tienen color político y tienen que estar por encima de las diferencias que tengamos como clase política. Los partidos políticos, los pensionados, los trabajadores, a través de los sindicatos, sentémonos los administradores de los fondos de pensiones, públicos y privados, sentémonos los empleadores, los industriales, todos los actores de la vida política y la vida civil, pública y privada de esta sociedad, tenemos que sentarnos a construir, doctora Margarita, a construir un consenso por fuera del Congreso de la República. ¿Y por qué razón? Porque no hemos sido capaces de asumir la responsabilidad de crear un sistema pensional que sea universal, equitativo y justo. Porque lo que hoy tenemos, lo mostraron las cifras, en unos años vamos a tener 10 millones de jubilados en Colombia, 10 millones de jubilados, y solamente pasaremos seguramente a 3 millones de pensionados. O sea, con el actual régimen que tenemos, no es posible garantizar que en 50 años nuestros hijos y las futuras generaciones se puedan pensionar en un país como Colombia. Eso es una realidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Pacto de Toledo? Porque si la reforma es de iniciativa del gobierno nacional, entonces es porque hay una gran bomba pensional, hay una gran dificultad fiscal, entonces el Ministerio de Hacienda propondrá una reforma que, por ejemplo, incremente el ingreso fiscal. Eso sería entonces aumentando la cotización. Si la reforma es propuesta por los trabajadores, entonces los trabajadores dirán razonablemente, bájeme la cotización. Si la reforma es propuesta por los empleadores, entonces la reforma será, aumentenle a los trabajadores y bájenme a mí como industrial para que generemos más empleo. ¿Sí? Porque es que el impacto fiscal de los parafiscales es muy grande, entonces si no me bajan los parafiscales, entonces yo no soy capaz de generar empleo. Entonces también tiene su argumento. Si la reforma es de los congresistas, de iniciativa del Congreso de la República, de los políticos, pues la reforma es populista. Entonces, en ese escenario del presidente Uribe, la situación se vuelve inmanejable y por eso nunca hemos podido hacer una reforma pensional, a pesar del gran esfuerzo de la actualización 1 del 2005, que fue muy importante. Nosotros tenemos como sociedad, como tomar de decisiones hoy, asumir la responsabilidad de hacer un consenso por fuera del Congreso de la República. Y el día que propuse cosas, tenía listo proponer cosas parecidas a lo que aquí está proponiendo. Por ejemplo, una escala de pensiones, una mujer que a los 57 años no pudiera completar sus semanas de cotización, pues si a los 58 completaba 1.100, pensiónela,
Si a los 59 completaba 1050, pensiónela. Es un ejercicio como entre caminen o tengamos una pensión a medida que vamos generando, creciendo expectativa de vida, y eso tiene menos impacto fiscal. Así que yo lo que hice responsablemente fue poner en mi archivo esta propuesta de reforma esperando la del gobierno. Y ahí fue cuando descubrí que podríamos hacer un gran pacto de Toledo, el pacto de Pereira. Pero me voy a referir a esta propuesta, vuelvo y repito, loable, importante, que hace el presidente Uribe. Y también voy digamos, a aceptar o proponerle a la comisión de que aceptemos una propuesta que el presidente hace, que también me parece responsable. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y voy a decir cosas, voy a ir y voy a venir, pero voy a intentar. Moción de orden para el doctor Oscar de Jesús Hurtado. Bueno, yo pues me he caracterizado, modestia aparte, por ser un demócrata y por escuchar a todo el mundo y dar todo el tiempo, pero pongamos unas reglas de juego, porque el doctor Didier ya ha hablado más de lo que hablamos todos juntos desde que vinimos esta mañana. Entonces no sé cuánto es el tiempo para poder avanzar, porque está muy bien las historias que él ha contado, me encanta lo del pacto de Pereira, hacemos el de Dos Quebradas, el que quieran, pero con todo respeto, doctor Didier, y a la mesa principal, si nos vamos a quedar todo el día, lo hacemos, o sea, no hay problema, y hay discurso, y hay debate, pero, bueno, hay plenaria, pero no sienta, doctor Didier, que quiero cortarlo, sino que también tengamos unas reglas de juego claras, pues, para poder que la comisión avance. Muchas Doctor gracias. Didier, entonces te pido, ruego el favor que termine. Ya le iba a pedir Presidente, el favor que terminara. si hay mucho temor por mi intervención, pues yo dejo ahí. Es que a mí me parece que el debate sobre las pensiones es un debate serio, un debate responsable. Aquí no es de limitación de tiempo. Estamos en un foro democrático. Entonces, si ahí me van a coartar, si usted accede a que me cuarten la posibilidad de referirme y de exponer mis argumentos, porque aquí nadie está diciendo que si no aprobamos este proyecto de ley hoy o mañana, el mundo se va a acabar. Aquí hay que dar espacio al debate, presidente, con todo respeto. Ha tenido todo el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, varias cosas que podrían pasar. El presidente Uribe hace una reflexión sobre el monto del fondo. El fondo es alimentado por un grupo de ciudadanos que están en el régimen de ahorro individual. Y la propuesta del proyecto de ley es que los ciudadanos del régimen de ahorro individual accedan, como también proponen que accedan los ciudadanos que están en el régimen de prima media. Es decir, estamos proponiendo que unos ciudadanos que nunca han cotizado, nunca han ayudado a incrementar el fondo de garantía de pensión mínima, accedan a ese fondo que proviene de un régimen de ahorro individual, es decir, de cuentas individuales de cada persona. Ahí estamos creando un problema de desigualdad, de inequidad y de injusticia, aparentemente buscando hacer justicia con unos ciudadanos, porque estamos permitiendo que unos ciudadanos accedan a un fondo al cual nunca han aportado, Entonces, digamos que esa es una primera dificultad. Se propone o se dice aquí que entonces dejémosle una temporalidad a esta ley. Y la temporalidad es, una propuesta que el presidente anuncia aquí, que tiene una proposición, la temporalidad es que cuando se acabe ese fondo, entonces se acaba esta ley. Y ahí entonces, ¿qué vamos a hacer en el 2037? O en el 43, 44, sí, en el 43. ¿Qué vamos a hacer en el 2043? Esperamos a ver qué pasa, nos morimos y que se defiendan ellos. Yo creo que eso merece alguna consideración, porque a pesar de que es importante la propuesta, porque estamos solucionando unos problemas a unos, le vamos a dejar unas enormes dificultades a otros. No solamente a los ciudadanos que están ahorrando en ese régimen, sino a un gobierno que tiene que asumir la responsabilidad, porque el gobierno no se puede bajar por las orejas, el de 2043 no se puede bajar por las orejas, que no puede pensionar gente con un salario mínimo, porque esta ley definió que ese fondo se tenía que agotar y hasta ahí llegamos. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que merece una profunda reflexión. Ahora bien, vamos a pensar en las personas que acceden a una pensión con 800 semanas, si este proyecto de ley se hace realidad, 800 semanas. Entonces,
una persona tiene un incentivo perverso. Usted tiene como mujer 50 años, completa 800 semanas y ya sabe que con 800 semanas usted ya tiene garantizada su pensión. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Pues va a buscar mecanismos de ilusión. Recuerde que en Colombia no hay cultura del ahorro. El problema en Colombia es que no hay cultura del ahorro. Y si una persona que ya tiene garantizada su pensión a las 800 semanas, pues hace todo lo posible por dejar de ahorrar. Entonces se pierde una cosa que es fundamental en cualquier régimen pensional, que no es así el régimen de ahorro individual, sino el régimen de prima media. El sistema de la solidaridad, el valor de la solidaridad. El régimen de prima media está sustentado sobre la solidaridad intergeneracional. Y resulta que en Colombia, aquí lo dijeron, hay una altísima informalidad, alcanza el 55, el 60% en muchos casos. Y el gobierno pues está muy contento porque por fin, por primera vez en la vida, la formalidad alcanzó la informalidad, ya está por encima de la formalidad, muy bueno, pero no es suficiente para el régimen de prima media, porque entre otras cosas la población colombiana se está envejeciendo. Entonces estamos echando mano de unos recursos que mañana no vamos a tener tampoco, porque entre más años pasan, menos jóvenes hay. Entre más años pasan, cuando se creó el sistema del régimen de prima media, había 10 jóvenes trabajando por cada adulto que se pensionara. Hoy estamos llegando a 2 jóvenes por cada adulto. Entonces lo que estamos haciendo es una presión sobre el fisco, ¿sí?, que no es razonable con el sistema que actualmente tenemos. Obviamente los estados tienen que redistribuir el ingreso, pero redistribuyámoslo también pensando, como lo dije al principio, que tenemos que disminuir necesariamente los subsidios, sobre todo las altas pensiones. Entonces estamos creando justamente un incentivo perverso, porque la gente va a buscar mecanismos de ilusión cuando sepa que tiene 800 semanas cotizadas. Pero también en el mismo acto legislativo, presidente Uribe, del acto legislativo 01 del 2005, se prohibieron constitucionalmente la creación de nuevos regímenes especiales. Se proscribieron regímenes especiales. Y entonces, mucho me temo que la revisión constitucional de la posibilidad de que esto sea ley de la República nos lleve la Corte a decir que esto es inconstitucional, porque justamente podríamos estar creando un nuevo régimen especial. ¿Cuál régimen especial? Pues que la gente se va a pensionar con 800 semanas, distinto al régimen que hoy existe de 1.150 semanas para las mujeres en el régimen de ahorro individual y 1.300 semanas en el régimen de prima media para hombres y mujeres, cada uno con su edad. Entonces aquí podríamos estar creando un nuevo régimen especial, presidente, que se volvería un saludo a la bandera, porque la Corte, a pesar de que aquí salgamos con bombos y platillos, que creamos un sistema que va a permitir ampliar la cobertura, lo que estamos creando un sistema, una expectativa falsa a unos ciudadanos que no lo van a poder hacer. Así que me parece que estamos en una situación compleja, porque no es real lo que se está planteando. El presidente plantea sobre el tema del crecimiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en la eventualidad y en la esperanza que todos tenemos. Yo no encuentro ningún gobierno que esté pensando en sus acciones de gobierno de que la economía no crezca, que la economía tenga dificultades, que haya desaceleración económica, que haya freno económico. Todos los gobiernos quieren el crecimiento económico, quieren desarrollo, quieren igualdad, quieren mejorar el empleo, todos, cada uno con distinta fórmula. Pero lo evidente en materia de pensional, en materia de régimen de prima media, es que hay elementos que gravitan allí. El fondo puede crecer, ¿sí?, porque se crece la economía, entonces hay más empleo, pero el fondo crece y en la misma medida crece la expectativa del ciudadano, porque si usted tiene 6 millones de cotizantes y pasa a 8 millones, pues son 2 millones más que tienen la misma expectativa de pensionarse. Entonces,
estamos volviendo el régimen de ahorro individual un régimen con solidaridad que también se volvería una situación compleja porque usted no puede meter, digamos, revolver peras con manzanas. Entonces, doctor Díaz, concluya, por favor. Sí, presidente, 5 minutos, por favor. Entonces, a pesar… Tiene el uso de la palabra la doctora Margarita. Ay, pues, presidente, a mí me da mucha pena con todos los compañeros, pero a mí sí me parece que hay que poner unos tiempos, porque es que yo no quiero, precisamente abocando a la democracia, todos queremos hablar, el doctor Didier Burgos ha hecho afirmaciones con las que van contrarias al espíritu del proyecto de ley y que nos gustaría debatir, 1 y 2, no quisiera pensar que esto es una estrategia para dilatar otra vez esta sesión. Entonces, sí me gustaría que pusiéramos reglas claras. Gracias, presidente. Presidente, si yo estuviera hablando aquí bobadas y sonara estrategia, pues yo respeto mucho el concepto de la doctora, mi compañera, pero yo aquí estoy haciendo una exposición, puede que equivocada, pero con racionalidad. Puede que no tenga la razón, pero estoy exponiendo con argumentos. Entonces, presidente, le pido el favor, yo me voy a tomar 5 minutos más para redondear mi exposición y mis argumentos. Bueno, pero concluya, doctor Didier. Listo, presidente. Entonces, aquí se plantea, por ejemplo, que ya Asofondos plantea aquí que ya la Comisión del Gasto está estudiando una propuesta pensional para los colombianos. Pues bienvenido, que la Comisión del Gasto lo haga, pero no es la Comisión del Gasto, vuelvo y repito, hay que construir un consenso entre todos los actores, incluido el gobierno, y si el gobierno delega a la Comisión del Gasto en esa mesa, pues que la delegue, está bien, pero aquí no puede ser argumento de Asofondos que digan que esperemos que es que el gobierno ya está estudiando una propuesta, no, aquí el gobierno y todos tenemos que asumir responsabilidades. Y para terminar, me quiero referir a el tema BEPS. El tema BEPS. Presidente, con esperanza y con confianza, plantea que un ciudadano, que como está la ley, un ciudadano puede tomar sus BEPS y voluntariamente pasarlos a ver su indemnización sustitutiva, voluntariamente la puede pasar a BEPS. Eso en este país es muy complicado, presidente, porque recuerde que aquí no hay cultura del ahorro. Si a un ciudadano le ponen en el bolsillo 200 millones de pesos, tenga estos 200 millones de pesos o llévelos a BEPS, pues la respuesta es obvia, porque no hay confianza, no los va a llevar a BEPS. Si esa es una solución, yo la comparto, pero no puede ser una solución voluntaria, sino obligada. ¿Por qué? Porque es lógico, una persona que le ponen 200 millones de pesos que nunca los ha tenido, pues se los va a llevar y se los va a gastar con el nieto, como dice el delegado del Ministerio de Hacienda, o se los va a gastar él, o cualquier cosa. Pero al cabo de unos pocos años, seguramente esa persona no va a tener ese recurso porque nunca lo ha sabido utilizar, ni va a tener la forma de utilizarlo porque no está preparado para eso, Así que yo creo que, presidente, esta comisión debería acoger su propuesta, que me parece viable, me parece razonable. Aquí podemos crear muchas dificultades y yo creo que la comisión, presidente, debería acoger la propuesta del autor de la ley, el presidente Uribe, de crear una mesa técnica para seguir avanzando. Yo celebro que el presidente no tiene afán, celebro que el presidente tiene una buena intención, porque obviamente aquí hay gente que no se puede pensionar con el sistema actual y buscando una alternativa pues se presenta esta, pero yo creo que aquí hay que hacer es un trabajo integral, responsable de todos los actores que aquí he descrito. Muchas gracias, señor presidente. Mire, presidente, gracias. A mí me gusta este tipo de debates, me parece que son importantes. Yo creo que vale la pena corregir varias cosas, presidente, y una tiene que ver con mi posición respecto de la irresponsabilidad de los cálculos actuariales. En aquel momento lo hizo el doctor Montenegro y el doctor, dice usted,
Juan Luis Londoño, la encuesta de el malogrado ministro Juan Luis Londoño. Y hicieron unos supuestos de crecimiento económico que lo que nos llevaron fue a que la realidad de esos cálculos actuales fuera otra hoy. Pero yo quiero llamar la atención, presidente, sobre lo siguiente. Los cálculos actuales que se hacen hoy en materia pensional depende para qué sirvan. Si esto es un problema para el Ministerio de Hacienda y para el Fisco, entonces los cálculos actuales son para una cosa. Si el problema es para resolver una situación de los fondos privados de pensiones, entonces el cálculo actuarial da otra cosa. Todo depende quién lo use, porque si es para la Tesorería General de la Nación, el cálculo actuarial da una cosa. Si es o sea, depende los objetivos que se persigan, esos son los cálculos actuariales. En Colombia no se ha hecho un cálculo actuarial, inclusive ese sería el primer elemento, presidente, el primer elemento a discutir. Pongámonos de acuerdo en el pacto de Pereira cómo vamos a abordar un cálculo actuarial serio y responsable para poder tomar decisiones. Es que no podemos echar de menos esa situación o echar por la borda la situación. Así que, presidente, yo sé que en este proyecto de ley no se está proponiendo nada de cambio de BEPS, eso está claro. Como lo que dijo aquí el señor de Asofondos, que podríamos usar ese recurso para construir un pilar solidario para los adultos mayores vulnerables. Este país está en mora de construir un verdadero pilar solidario para adultos mayores, porque justamente no hay sino 1.400.000 con el más llamada media pensión que no alcanza sino a 75.000 pesos, y entonces habría que hacer en el pacto de Pereira la posibilidad de encontrar la construcción de un gran pilar solidario para los más pobres. Ahora bien, presidente, hay una discusión y que debería, para esa mesa técnica que usted acepta y que yo creo que deberíamos aceptar, es la propuesta que va de que sea únicamente para niveles unidos del CISBEN, no estratos, sino niveles unidos del CISBEN. Entonces deberíamos saber cuántos ciudadanos que están en el nivel 1 del CISBEN, están cotizando a pensión. Es que ahí está el 60% de los informales en Colombia son del nivel 1 del CISBEN justamente, porque hay gente que no tiene un empleo. Entonces podríamos estar haciendo una ley, presidente, que no va a operar, porque hay gente que no va a tener ni 50, ni 100, ni 200 semanas. Es gente que está en el nivel 1, 2 del CISBEN justamente porque están, la mayoría de ellos, si no más del 90%, según cifras que yo puedo sustentar, están en la informalidad. Entonces, llevar a nivel 1 del CISBEN este beneficio de una ley de esas características, pues también va a ser inoperante. Y respecto de la temporalidad, presidente, pues claro, la ley va a seguir existiendo. Hoy llevamos desde el 2003, desde 1993, hace 14 años, o no sé cuántos años que se creó el régimen de ahorro individual, pues ahora hay 16 billones de pesos porque nadie se ha pensionado en ese régimen. Muy poquitas personas, tal vez 30.000 personas, a lo sumo. Pero cuando cumplamos 26 años de vida del régimen de ahorro individual, pues viene una chorrera de pensionados. Entonces la plata se va a acabar, la ley va a existir, y entonces vuelve a operar cuando haya otra vez dinero, dice usted, presidente, y entonces cuando haya otra vez dinero es otra vez de otros 20 años, ¿sí? Para volver a echar mano de ese recurso. O sea que, con todo respeto, yo creo que la ley, la intención es muy buena, pero aceptemos, presidente, en principio le pido a la comisión que aceptemos la propuesta del autor de la ley de hacer una mesa técnica. ¿Sí? Sí. Y, presidente, a usted como Centro Democrático, como presidente del Centro Democrático de los partidos políticos, le llamo la atención sobre la posibilidad de que a mí sentémonos en la mesa a construir un gran pacto por las pensiones en Colombia y por la futura generación de este país. Se trata de lo siguiente, como nos disponemos, según usted dirige el debate, a votar el articulado, yo creo que el autor del proyecto estaría de acuerdo con la proposición de que se cree la mesa técnica para, en la eventualidad de que se apruebe aquí en la comisión, para que en la plenaria, para allá el proyecto de la plenaria haya una mesa técnica antes de. Sí, lo estoy diciendo con esa claridad, doctor Wilson. Entonces, si usted bien lo considera, pues para que constituya esa mesa técnica de acuerdo a la proposición que el mismo. Dejémoslo terminar, doctor Mauricio.
Presidente, estoy hablando aquí en nombre del mismo presidente Uribe. Él está de acuerdo con que hagamos una mesa técnica para la plenaria del Senado, señor presidente. Punto de Distinto a ilustración, la... senador Uribe. Sí, hay que... Todo respeto al representante Palau, yo voy a ajustar 3 años en este Congreso con ustedes. He trabajado hombro a hombro, seguramente con errores, discusiones, etcétera, pero con inmenso respeto por todo. Yo no vine a dar unos argumentos, en ningún momento con criterio de venir a ilustrarlos, ni mucho menos, ni mucho menos. Si se va a hacer esa mesa técnica para la plenaria, a mí me parece bien, pero que la mesa técnica sea escuchada, pero no vinculante. Muy bien, muchas gracias, señor senador Uribe. Entonces, vamos a someter a votación. Porque llevan el informe, doctor Ospina. Vamos a someter a votación el articulado en bloque con la modificación